días para todos. Mi nombre es Santiago Guerrero, soy residente de primer año de Medicina Interna y el día de hoy, en la reunión conjunta del Departamento de Medicina Interna y el Departamento de Medicina de Urgencias, les voy a presentar el tema de falla ventilatoria de origen neuromuscular. Vamos a dar inicio entonces a la charla ya siendo las 7 en punto. Entonces, este es el contenido que les propongo para el día de hoy. Inicialmente vamos a empezar con unas generalidades, una presentación, generalidades también de presentación del abordaje de la falla ventilatoria a nivel neuromuscular y de los trastornos de origen neuromusculares. Vamos a enfocarnos en la parte terapéutica sobre la ventilación mecánica y en otras opciones, sobre la evidencia también sobre el tema, un poco del contexto colombiano. Les dejaré un algoritmo final eh, y unas conclusiones también. Entonces, en cuanto a las generalidades, pues los trastornos de origen neuromuscular tienen una incidencia variable. Esta incidencia, pues, depende mucho del trastorno. Puede ser de 0,05 a 9 por 100.000 personas año. Esto es literatura, pues, de Norteamérica. La prevalencia también tiene un rango similar, de 1 a 10 por 100.000 personas por año. Pues es un grupo muy grande, entonces, pues, puede presentarse diferentes trastornos en diferente prevalencia, entonces por eso este rango. Las causas más comunes no traumáticas asociadas a la falla ventilatoria neuromuscular generalmente en la literatura describen que son la miastenia gravis y el síndrome de Guillain-Barré, y también está descrito que la mortalidad aumenta con la edad. Es raro que la falla respiratoria para muchos de los trastornos sea la presentación inicial. Se presentan más como una debilidad aguda, eh, que ya vamos a ahondar un poco más en ese aspecto también. Entonces, esta tablita que les propongo en la derecha es de una serie de casos de la Clínica Mayo en Estados Unidos. Ahí nos dan pues como un recuento de un grupo de pacientes admitidos a UCI, donde pues el porcentaje, aunque es un número pequeño de pacientes, nos muestra, como les señalo en los cuadros resaltados, la miastenia grave, el síndrome de Guillain-Barré, las miopatías como las principales que generan esta presentación de falla respiratoria de origen neuromuscular, y la esclerosis lateral amiotrófica también. Es importante resaltar la causa desconocida. También estos fue los diagnósticos finales después de haber estado en UCI, aproximadamente el 12%, y está escrito en otras series también más grandes y en otras pequeñas, que alrededor de un 10% de los pacientes no se desconoce la etiología al inicio. La habilidad aguda no traumática, pues, tiene diferentes sitios en el espectro del sistema nervioso, tanto central como periférico. Hoy no nos vamos a enfocar tanto en el central, sino en causas de falla ventilatoria neuromuscular, más de la parte periférica, por mencionar algo, algunas de estas causas y algunas de estos sitios de localización en los que nos vamos a enfocar en el asta anterior. La más característica que nos genera síntomas de motoneurona superior e inferior también es la esclerosis lateral amiotrófica. En el nervio periférico y la parte axonal, el Guillain-Barré es como el más representativo de este grupo, así como algunas inducidas por toxinas y vasculíticas. A nivel de la unión neuromuscular, entonces la miastenia gravis va a ser el más representativo de este grupo, sin dejar de mencionar pues como el botulismo y la toxicidad por organofosforados, que también pueden ser relevantes. Y a nivel de las fibras musculares, las miopatías y la rhabdomiolisis pues son relevantes también para mencionar. Esto pues como un diagnóstico topográfico, una primera aproximación que les quiero mencionar. Es importante tener en cuenta el contexto clínico en el que se nos presentan los pacientes, y de los antecedentes, pues nos van a guiar mucho en el enfoque. Eh, entonces, unas generalidades sobre la localización. La unidad motora, pues ya todo esto es conocido por la audiencia, pero se caracteriza por ser formada por el asta anterior y un núcleo por el axón o la parte del nervio periférico, la unión neuromuscular y las fibras que esto inerva. Listo. La falla de origen neuromuscular se da principalmente por afectación de múltiples unidades motoras, y puede ser, como ya les venía comentando, con localización en el asta anterior, donde se van a presentar los pacientes con una clínica de debilidad proximal
y también distal sin alteración sensitiva característicamente, con una alteración al aumento, una hiperreflexia. Esto con características de, si lo hacemos por síndromes neurológicos de motoneurona superior e inferior, varias enfermedades en este grupo, como el síndrome postpolio, por ejemplo, además de la esclerosis lateral amiotrófica que ya mencionamos. A nivel del nervio periférico, entonces, la debilidad va a ser dependiente de la afectación nerviosa. Estos sí se caracterizan por una alteración sensitiva y por una disminución en los reflejos. Más característico acá el síndrome de Guillain-Barré, pero hay otras polineuropatías múltiples. En la placa neuromuscular, entonces, hay una alteración, una debilidad que es generalizada, puede llegar a ser generalizada o localizada, y esta, en el caso, por ejemplo, de la miastenia gravis, tiene una fatigabilidad, es decir, es progresiva mientras más se estimule pues como el grupo muscular. No hay una alteración sensitiva y también los reflejos pueden estar normales. Y en la parte muscular, la debilidad es más característicamente progresiva, no hay alteración tampoco sensitiva y los reflejos también pueden estar normales, en algunas pueden estar afectados, pero característicamente están pues normales. Eh, es importante mencionar que conocer el trastorno de base pues siempre nos va a definir el manejo, no solamente el manejo específico es variable entre estas patologías, sino el manejo ventilatorio, que ya es el objetivo de esta charla. Una generalidad sobre la insuficiencia respiratoria aguda, entonces es una disfunción del aparato respiratorio, principalmente por limitación o fracaso para el intercambio gaseoso. No hay entrega a los tejidos de O2 y no pueden eliminar el CO2. Se puede clasificar de diferentes maneras, aguda o crónica, o también por otras formas, según la gasimetría arterial. La agudización es importante mencionar que se define por el pH, un pH menor a 7.3, eh, y puede ser, en alguna literatura la clasifican como hipoxémica o tipo 1 cuando tiene una PO2 menor de 60 o 70 dependiendo del nivel del mar, e hipercámnica o tipo 2 cuando tiene una hipercapnia mayor a 45 o 50. Asimismo, también se puede asociar a la hipoxemia. Y ya en la temporalidad, como les mencioné, aguda crónica o aguda sobrecrónica. Listo. En esta imagen de la derecha, un poco de la fisiopatología, la insuficiencia respiratoria hipercápnica. Les menciono la hipercápnica y les hago énfasis en esta porque en este grupo de pacientes va a haber una insuficiencia respiratoria más de características de hipercapnia. Hay una disfunción pues como entre el equilibrio por las alteraciones que ya les voy a mencionar más adelante. Listo. Entonces, también es importante mencionar que el centro respiratorio está en el bulbo raquídeo y que este envía, pues, como según los niveles que va censando de CO2 y de O2, o de oxígeno, mejor dicho, en sangre, los comandos para las alteraciones en los músculos respiratorios. Estos músculos respiratorios, principalmente el principal músculo inspiratorio es el diafragma, se encarga de 2/3 o aproximadamente el 70% de la inspiración. Cuando se ve forzado, entran otros músculos como los intercostales externos y los esternocleidomastoideos y los escalenos a apoyar esta función inspiratoria. Y la expiración es un fenómeno pasivo que se da normalmente sin involucrar otros grupos musculares, pero cuando hay un esfuerzo, por ejemplo, para expectorar o toser, o hay un desbalance, como de los que ya les había mencionado previamente, pueden verse involucrados músculos como los intercostales internos y músculos de la pared abdominal para apoyar este esfuerzo expiratorio. Los mecanismos de falla principales en esta patología de origen neuromuscular se caracterizan por una aspiración por debilidad orofaringia, una fatigabilidad progresiva de los músculos respiratorios, una tos débil y también la falla respiratoria puede ser secundaria a comorbilidades en estos pacientes. Entonces, en esta tablita de la derecha, en este mapa de la derecha, están los componentes que ya les mencioné. Listo, entonces en la de la izquierda, para simplificarlo un poco, tenemos una debilidad diafragmática. Entonces esta debilidad diafragmática va siendo progresiva
se apoya a la musculatura inspiratoria y expiratoria que ya les mencioné. Asimismo, toda esta progresión por una respiración superficial va generando atelectasias bivasales, secundario a una hipoventilación que va a aumentar progresivamente la PCO2 muy poco al inicio, incluso puede tener, no tener un aumento en el inicio fisiopatológico, pues como de la enfermedad, y sí reducir un poco la PO2 a medida que progresa la taquipnea. Empeora más la fatiga también neuromuscular y más la hipoventilación. Entonces ahí sí se ve el incremento en la PCO2, lo que desencadena una acidosis respiratoria, una hipercapnia, un círculo vicioso, pues que empeora todo el cuadro. Hay una reducción del flujo de aire por la debilidad vulvar y eso ya nos lleva a una hipoxemia tardía. En este caso es tardía, pues en estas patologías. ¿Cómo se pueden presentar clínicamente? Se pueden ver cansados, diaforéticos, taquicárdicos, taquipneicos, con un discurso en estacato que se caracteriza por la limitación para completar las frases o interrumpir palabras en las frases, también por activación de los músculos accesorios, evidenciados pues como el examen físico y una tos débil. La respiración paradójica abdominal, ya les voy a mostrar, pero es en esencia cuando hay un esfuerzo inspiratorio expiratorio, una en vez de excursionar la caja torácica y abdominal, hay una incursión de la parte abdominal paradójicamente. Entonces, se debe tener en cuenta si hay o no un antecedente de enfermedad neuromuscular, como ya les mencioné, si hay o no comorbilidades para ver si hay o no descompensación de estas mismas. La ortopnea es un signo que se ha asociado mucho a debilidad diafragmática y los síntomas nocturnos también nos pueden predecir que el paciente ya tenga un trastorno crónico respiratorio y venga con hipoventilación. Por ejemplo, un síndrome de apnea obstructiva del sueño también es característico de esto. Que haya consumido no medicamentos pueden ser desencadenantes para patologías como la miastenia gravis. Por poner un ejemplo, antibióticos como los aminoglicósidos pueden desencadenar crisis miasténicas y que hayan tenido infecciones recientes, como en el síndrome de Guillain-Barré, se puede asociar en un periodo posterior a una infección bacteriana viral de diferente tipo, desencadenarse un síndrome de Guillain-Barré. Listo, entonces esta imagen es para ilustrar lo de la respiración abdominal paradójica. Es clave determinar los hallazgos al examen físico. Por mencionar algunos, la disautonomía se puede asociar a síndrome de Guillain-Barré o neuropatía. En la auscultación pulmonar también es importante identificar ruidos anormales, crépitos, para ver si hay alguna complicación, neumonía asociada. Al examen neurológico es importante ver si hay oftalmoparesis o tosis que se asocia más a patologías como el síndrome de Guillain-Barré y la miastenia gravis, y adicionalmente ver si presentan o no la función oculomotora y si hay debilidad y cómo es el patrón de esta debilidad que nos puede ir guiando en las características de la patología de base del paciente, si es que no tiene un diagnóstico. Ver si tiene una ausencia de reflejos es relevante, ver si hay o no atrofia muscular o fasciculaciones. Y como ya les mencioné, el patrón de la debilidad es característico de algunas patologías, si es proximal mayor que distal. Puede ser, por ejemplo, característico de miopatías o incluso en miastenia gravis. También se puede ver esto. Este videito es para ilustrarles más la debilidad, la alteración en la respiración paradójica. Esta respiración paradójica se ve cuando hay una caída en la capacidad vital forzada menor al 50% del predicho. Esto era un paciente con una mielomalacia joven que extraje de la web. Y en la parte de los laboratorios de las ayudas diagnósticas es importante mencionar que los laboratorios van a depender mucho de la clínica del paciente. Uno se puede apoyar mucho de el panel general pues, de hemograma y panel químico que se ordena normalmente, una CPK, y por ejemplo en miastenia gravis, si se sospecha y no se tiene el diagnóstico, unos anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Los gases arteriales van a jugar un factor primordial, la espirometría en la cabecera del paciente, ya vamos a hablar un poco de eso, la radiografía de tórax y otras imágenes diagnósticas nos van a ayudar mucho, la ecografía, ya vamos a profundizar un poco en la ecografía y estudios electrofisiológicos que también nos pueden ayudar mucho. Entonces, la función pulmonar, lo ideal sería evaluarla en el momento que tenemos el paciente con la clínica que ya les mencioné,
No se puede hacer una espirometría normal en un paciente que tiene una falla ventilatoria o que está con clínica de falla respiratoria pues aguda. Em, es importante notar que la capacidad vital forzada normal de un adulto es entre 60 a 70 mililitros por kilo. Y hay un parámetro que es el conteo vocal o conteo a viva voz, en el cual se realiza una inspiración forzada con unas características que les mencionaré más adelante. Este se ha validado en algunas partes para asociarse con esta capacidad vital forzada, y una alteración en el no poder llegar a un número que ya les voy a mencionar más adelante también, se ha asociado con debilidad diafragmática y con peores desenlaces o requerimiento de intubación orotraqueal para ser más exactos. Entonces, el conteo de un número, pues un dígito o un número si en aumento de se asocia con 100 mililitros aproximadamente de este volumen de capacidad vital forzada. En otras partes dicen 116 mililitros, pero esto es aproximado. Hay una regla cuando se hace esta función pulmonar a la cabecera del paciente, que es cuando hay menos de 20 mililitros por kilo. La presión inspiratoria máxima, que también se puede medir, se mide con este artefacto que les muestro ahí, que es un manómetro pues, de presión principalmente, que tiene una válvula y así nos mide pues, como la presión inspiratoria, expiratoria máxima y la capacidad vital forzada. Con estas curvas que les muestro acá a la izquierda es la de la inspiratoria y la de la derecha la expiratoria. Y la presión expiratoria máxima es menor de 40, entonces eso es característico, esta regla de 20, 30, 40, de una falla cercana o inminente. Los trastornos neuromusculares nos dan un patrón restrictivo en su presentación. Y estos valores que les mencioné en la literatura se encuentran como valores críticos. Lamentablemente, pues esta ayuda diagnóstica no es muy disponible. Por eso más adelante les voy a mencionar otras opciones que tenemos, incluso solo con la clínica de los pacientes que se han validado. En literatura de Norteamérica mencionan que está poco disponible incluso para ellos en algunos sitios, y no hay estudios pues como de validación o de uso frecuente aquí en el ámbito local. Solamente hay una poca literatura sobre esa de la Universidad del Valle, de resto no es muy disponible. La ecografía diafragmática se ha utilizado para medir principalmente el grosor del diafragma. Se puede hacer con diferentes abordajes, ya sea un abordaje subcostal o un abordaje intercostal, variando el transductor uno curvilíneo, uno lineal, y se ha definido un punto de corte de 0,2 centímetros al final de la expiración para definir atrofia diafragmática. Esto y el rango anormal de movimiento menor a 2,5 centímetros entre la expiración y la inspiración se ha asociado con problemas para destetar el winning de la ventilación mecánica invasiva y con alteraciones contráctiles diafragmáticas que tienen desenlaces, malos desenlaces en este tipo de pacientes. En este video también les presento cómo se vería el diafragma en este tipo de pacientes, abordado por ecografía. Aquí vemos primero una primera parte con un diafragma normal, en inspiración y expiración también, el grosor normal, y en el siguiente, que lo voy a adelantar un poco, aquí nos explican pues como la leyenda. Vemos también la atrofia o la disminución en el grosor del diafragma. Para verlo más fácil en estas imágenes que son como de resumen, ahí vemos los cambios que se pueden dar. Listo, esto es un resumen de lo que ya les mencioné, tener en cuenta los signos, los síntomas y los estudios diagnósticos pues, que se pueden realizar en este tipo de pacientes, ya lo mencionado. En cuanto a las opciones terapéuticas, vamos a enfocarnos inicialmente en el soporte ventilatorio. Es importante mencionar que cada una de estas patologías puede tener un manejo específico, y no es el objetivo de la charla, pues ahondar en esto. Y el manejo de la falla respiratoria aguda, el pilar pues del manejo es darle soporte ventilatorio a los pacientes al identificar una falla inminente. Listo. Entonces, desde el inicio se debe considerar cuáles pacientes no se benefician de una ventilación no invasiva, porque tenemos esas dos opciones, ventilación no invasiva, ventilación invasiva, en este grupo principalmente de pacientes de origen neuromuscular.
Y el oxígeno, por eso les digo, dos opciones solamente. El oxígeno por cánula de alto flujo no es una opción porque puede ser perjudicial en producir mayor atrapamiento aéreo y mayor desarrollo de hipercapnia en este grupo de pacientes. Entonces, siempre hay que considerar cuando nos abordemos ante la falla aguda la capacidad de expectoración, si tienen o no presencia de edema pulmonar, atelectasias o neumonía, que también nos va a cambiar un poco el manejo. El umbral de inicio de manejo de la ventilación mecánica no invasiva, que podría ser el primer paso, que tiene unas excepciones, pero podría ser el primer paso, debe ser bajo. Paciente con disnea, letargo y uso de músculos accesorios, con una acidosis respiratoria aguda y con una hipercapnia, se debe iniciar. Y ya lo que les mencioné, además de la ventilación mecánica, está la opción de la asistencia en expectoración, que un poco les hablaré un poco más adelante de eso. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la ventilación no invasiva, eh, su fin es dar una presión positiva a través de una interfase no invasiva. Hay diferentes modos y se ha descrito en la literatura para algunos de estos trastornos neuromusculares, principalmente para miastenia gravis, que una hipercapnia mayor a 50 milímetros de mercurio es predictor desde el inicio para falla de ventilación mecánica no invasiva. Entonces esto, pues vayan teniéndolo en cuenta para lo que mencionaré más adelante. Por mencionarles dos modos que se han descrito en la literatura, el CPAP, que es una presión positiva continua. Su fin es como evitar el colapso alveolar en la parte expiratoria y tener un mayor reclutamiento. Es útil en trastornos de hipoxemia para permitir mejor oxigenación. No es útil en la fatiga muscular, porque por el contrario, el BiPAP, que es una presión positiva de nivel, que nos da una presión inspiratoria y una presión expiratoria, y la diferencia de esta es una presión de soporte, que tiene diferentes modos, sí nos ayuda en este grupo de falla de origen neuromuscular, porque nos apoya el esfuerzo respiratorio de estos pacientes, ventilatorio, perdón, de estos pacientes y nos permite incluso tener triggers según la frecuencia respiratoria de los pacientes y diferentes modos también. Entonces sería el de elección en este grupo. Estas son las interfaces que se tienen disponibles. Lo ideal sería que la interfaz debería cubrir en esta patología específicamente la boca y la nariz. Hay algunos pacientes que se presentan con mucha debilidad vulvar, que es la debilidad orofaringia. Eh, entonces, eso tiene otras consideraciones, pero idealmente debería cubrir boca y nariz para poderle permitir a este tipo de pacientes también una mejor acoplación, un mejor acoplamiento, perdón, a esta ventilación mecánica no invasiva. En el hospital, por ejemplo, Alma Mater, disponemos únicamente de la máscara completa facial. Estos serían unos parámetros iniciales que se mencionan en la literatura. No hay un consenso general para cuáles serían los de iniciar, pero esta es una de las propuestas que encontré, entonces les quería compartir esa propuesta mm, con una presión inspiratoria pues inicial de 10 centímetros, titulable de 1 a 2 centímetros según las características y según lo que nos pida el paciente, una PIP, una presión inspiratoria pues inicial de 5 centímetros, la presión de soporte, que es la diferencia de estas dos, como ya les mencioné, de 7 a 10 centímetros inicialmente, y una frecuencia respiratoria de soporte para el paciente de 12 a 16 por minuto. Le podríamos iniciar con una FIO2 de meta descrita en la literatura de 90 a 95%. En cuanto a la evidencia que tenemos disponible, entonces esta es una guía británica del 2016 que es para el manejo no solo de la enfermedad neuromuscular, porque es poca la disponibilidad de guías específicamente para la falla ventilatoria de origen neuromuscular. Esta es para toda la falla respiratoria hipercápnica. Nos proponen entonces para el grupo específico de enfermedad neuromuscular indicaciones para ventilación mecánica no invasiva, una enfermedad respiratoria con una frecuencia respiratoria mayor a 20, si tienen ya definido un volumen corriente menor a 1 litro, iniciar esta ventilación mecánica. Si hay una PCO2 menor a 48, que sería el equivalente pues a 6.5, o cuando están con acidosis y con una PCO2 mayor a 48, relevante esto porque en algunas partes de la literatura pues se contradicen, pero este sería lo que ellos proponen.
unas contraindicaciones que ellos plantean absolutas para el inicio de esta ventilación no invasiva, que es principalmente obstrucción de la vía aérea superior o alteraciones anatómicas que no lo permitan, y unas alteraciones relativas, que es tener un pH menor a 7,15 o 7,25, eh, según las características pues adversas, como el Glasgow menor a 8, que estén confusos, agitados, con alteración del estado de conciencia, también va a ser un limitante para iniciar esta ventilación mecánica no invasiva, según esta guía, lo que nos proponen. Y nos proponen como metas una oxigenación de 88 a 92%. Si los pacientes ya venían con ventilación no invasiva, que es uno de los manejos que presentan sus pacientes crónicamente, muchos de estos ya van a venir con ventilación no invasiva desde la casa. Estos ventiladores no proveen una FIO2 mayor al 50%, entonces eso es relevante, pues debe ser utilizado el del centro hospitalario. Y unas banderas rojas que nos van a indicar considerar la ventilación mecánica invasiva, el pH que persista bajo, que siga con trabajo respiratorio y que presente alteración de nuevo en el estado de conciencia. Eso es lo que nos propone esta guía. Esta otra guía española tampoco es específica para enfermedad respiratoria de origen neuromuscular, solo es para, en general, falla respiratoria aguda. Principalmente lo que nos propone es iniciarla de nuevo en los pacientes con falla respiratoria de cualquier tipo y en pacientes con antecedente de enfermedad respiratoria de origen neuromuscular, iniciarlo ante cualquier exacerbación. Esto parte de recomendaciones de expertos, no nos dicen nada adicional. También nos sugieren que puede servir en el destete de la ventilación mecánica invasiva en todos los pacientes con ventilación con falla hipercápnica, y específicamente los trastornos neuromusculares, de lo poco que hay este consenso italiano, que no incluye pacientes de los grupos más grandes, sino pacientes principalmente con distrofias musculares. eh, Nos propone usarla en cualquier insuficiencia respiratoria aguda, la ventilación mecánica no invasiva. También nos da la alerta sobre el uso del oxígeno únicamente. Si hay fallo, también nos proponen pues, la intubación orotraqueal, y posterior a la extubación también nos la proponen como ayuda a la ventilación mecánica no invasiva más la asistencia en la expectoración. Hacen una mención sobre la traqueostomía, en especial en los pacientes con disfunción vulvar grave. Esto porque muchos de estos pacientes no se pueden destetar de la ventilación mecánica invasiva y terminan, la gran mayoría de los que se someten a esto a largo plazo, con una cricotiroidotomía o una traqueostomía pues ya como tal. Listo. Entonces, consideraciones para la intubación. Lo que ya les mencioné puede ser algo a considerar. Los cambios en el conteo vocal, que aquí les pongo el número menor a 20, la regla 20-30-40, esto a considerar para una intubación electiva. Esto como en general, en este grupo de pacientes con enfermedades neuromusculares, de base o con presentación con somnolencia o alteración en el estado de conciencia, puede ser ya predictor para intubación. ¿Cuáles serían los determinantes de la falla de esta ventilación mecánica no invasiva? Puede ser inmediata, temprana o tardía. Los pacientes que se les inicia la ventilación mecánica y persisten o tienen secreciones excesivas, clínica de encefalopatía hipercápnica, agitados y no tienen una buena sincronía con el ventilador, ya puede ser esto una falla de la ventilación no invasiva, una falla temprana por persistencia de los signos de trabajo respiratorio, y una falla tardía que se llama más por otras características o comorbilidades de los pacientes. Estos predictores de entrada nos pueden, además de predecir una ventilación mecánica a largo plazo, darnos a pensar que puede haber mayor riesgo de falla de la ventilación mecánica no invasiva, en especial los que se presentan con una capacidad vital forzada baja y progresivamente a la baja en la primera semana. Ya mencionamos que es un poco difícil de medir. Y al momento de realizar la intubación orotraqueal, según la patología, hay que tener algunas consideraciones. Por mencionar algunas, o por mencionar principalmente las dos diferencias, sería la miastenia gravis, en la cual los bloqueantes neuromusculares despolizantes, como la succinicolina, pues que es la que tenemos disponible, tiene que aumentarse la dosis. Incluso en algunas partes recomiendan no utilizarla porque como tienen menos receptores de acetilcolina, entonces no va a tener el mismo efecto. En general, todos los
bloqueantes no despolarizantes como el rocuronio se debe disminuir la dosis, incluso se sugiere en algunos casos utilizar después de su uso el Sugamadex, los opioides también disminuir la dosis por el empeoramiento de la falla respiratoria, y el inductor si describen cualquiera podría ser utilizado. Hay algunos predictores clínicos, entonces, ya que no tenemos mucha disponibilidad de la capacidad vital forzada a la cabecera del paciente o de esta espirometría a la cabecera del paciente, que nos pueden indicar ventilación mecánica de entrada. Entonces, les presento esta serie de casos de 23 pacientes en las cuales se trató de evaluar la flexión, la fuerza de flexión cervical en un grupo de pacientes con Guillain-Barré como predictor del cambio en la capacidad vital forzada y de intubación. Entonces, en este se encontró que el 100% de los pacientes que tenían una fuerza menor o igual a 3 en la escala MRC requirieron intubación. Listo. Y también la fuerza en otros sectores, como la región de la cadera y del hombro, la flexión del hombro y la cadera, en este pequeño grupo de pacientes, pues una muestra poco representativa, podría decirse, también se asoció con la debilidad de la parte cervical y con intubación orotraqueal. No pudieron correlacionarla con la capacidad vital forzada. Unas guías recientes de este año para el manejo o la neuropronosticación, el neuropronóstico en los pacientes con síndrome de Guillain-Barré hicieron una revisión pues, sistemática de la literatura y quisieron ver cuáles eran los predictores más confiables de ventilación mecánica invasiva en los primeros 14 días después de que inició este síndrome. Entonces ellos encontraron que la debilidad vulvar, la escala MRC de debilidad que indique en su totalidad menos que fuerza antigravitatoria, y la escala de E-Gris, que es esta, que nos mide el tiempo de inicio, la debilidad facial o vulvar a la admisión hospitalaria, y la escala de MRC, eh, mientras mayor sea esta última escala, y si están los otros parámetros, va a ser más indicada la ventilación mecánica invasiva en estos pacientes. De entrada les menciono que en el grupo de pacientes con Guillain-Barré no está indicada la ventilación mecánica no invasiva. Si hay estas características de riesgo, se debe proceder con una ventilación mecánica electiva invasiva, con una intubación orotraqueal invasiva electiva. También se ha descrito la escala de E-Gris modificada, que nos mide no la MRC completa, sino otros segmentos más fáciles como el cuello y la debilidad a nivel de la parte del hombro para evaluar este componente. También ha sido validada en otras series. Para miastenia gravis se ha tratado de evaluar el conteo que ya les mencioné, entonces esta revisión sistemática de la literatura quiso evaluar esto, si esta función este conteo se podía equiparar a la función pulmonar, y encontraron que un punto de corte menor a 25 en este conteo, con estas características que les pongo aquí a la derecha de su pantalla, que sea sentado con las instrucciones de contar a viva voz, tomar aire profundo, 2 números por segundo, a una velocidad de conteo ellos mencionan normal, no especifican pues cómo es, en lenguaje de inglés o español, y con 2 intentos, con el mayor del puntaje, estos 2 intentos para tomarlo, un puntaje menor a 25 se asociaba con una exacerbación, con una sensibilidad de especificidad del 80% y 60% respectivamente, para miastenia gravis. Y también se ha validado en general para el grupo de pacientes con enfermedad respiratoria de origen neuromuscular, este conteo vocal como medida de la fuerza inspiratoria. Quisieron evaluarlo también en este artículo que les presento aquí un resumen, pues como somero. Querían ver el conteo comparándolo con la capacidad vital forzada y la presión inspiratoria máxima, adicionalmente de la indicación para la ventilación mecánica no invasiva en este caso. Entonces encontraron puntos de corte menores a 27 con una reducción significativa en la presión inspiratoria máxima, menor a 41 para un patrón restrictivo ya de la capacidad vital forzada, con las sensibilidades y especificidades que les planteo ahí, más regular rendimiento, pero es lo que tenemos, y menor a 39 para una ventilación mecánica no invasiva, con una sensibilidad del 92% para esta y una pobre especificidad. Eh, entonces, pues la ventilación invasiva, como ya les mencioné, es de elección en el síndrome de Guillain-Barré.
se debe evitar los bloqueantes neuromusculares despolarizantes en la mayoría de los pacientes. Y otras indicaciones o criterios que se mencionan en la literatura de intubación en este grupo de pacientes con síndrome de Guillain-Barré son la capacidad vital forzada menor de 15, la PO2 pues, con hipoxemia menor de 70, lo mencionan, y la debilidad orofacial. Entonces es importante definir también qué pacientes van a ir a esta ventilación mecánica invasiva, porque probablemente esta también debe ser con miras a una traqueostomía, que la mayoría de estos pacientes, los cuales tienen indicación de ventilación invasiva, tienen una debilidad vulvar, pueden tener atelectasia recurrente, neumonías recurrentes, y ya es el paso en el cual se debe considerar a largo plazo esta ventilación mecánica invasiva. Ahí hay unas ventajas en esta tablita, como pues, disminuir estas infecciones, mejoran las secreciones con traqueostomía, entonces eso es a tener en cuenta más del manejo crónico. Unos parámetros iniciales en el modo de control por volumen, pues que les planteo que muestran en la literatura. Y para resumir, estas tablitas que les propongo de indicaciones de ventilación no invasiva, principalmente cuando hay disnea, taquipnea moderada o grave o signos de aumento del trabajo respiratorio, cuando hay exacerbación de otras patologías y cuando viene progresando la enfermedad neuromuscular. También en posintubación se indica también unas contraindicaciones que son relativas, que ya les he venido mencionando, principalmente no tan relativas en síndrome de Guillain-Barré y en coma, por ejemplo, y que son muy parecidas a estas indicaciones de la ventilación invasiva, que ya también les he venido mencionando. Para adicionar algunas, la falla o inestabilidad hemodinámica, mejor dicho, que tengan consolidaciones o atelectasias significativas, y no les mencioné mucho porque no es el objetivo de esta charla, pero una lesión espinal aguda, pues también podría ser indicación de ventilación inmediata en falla neuromuscular. Hay evidencia comparando, se trató de encontrar comparando la ventilación invasiva y la no invasiva, una revisión del 2007 de Cochrane, pero realmente no, no había artículos, no encontraban artículos susceptibles de incluir en la revisión que compararan estas dos terapias, y es principalmente por las consideraciones éticas, pues, que impiden desarrollar estudios comparándolas. Hay estudios retrospectivos, esta corte en Francia de 7 UCIs, que más que compararlas, buscaba describir como los hallazgos y la mortalidad en UCI en estos pacientes admitidos con falla respiratoria de origen neuromuscular. Ellos querían ver o hipotetizaban que tenían peor desenlace con debilidad vulvar, y dividieron los grupos en enfermedad no hereditaria de origen neuromuscular, esta pues el Guillain-Barré, miastenia gravis, que eran los mayores de este grupo en esta serie, y la enfermedad hereditaria, que era principalmente por distrofias musculares, como la distrofia de Duchenne. Con estas características a la admisión venían muchos con ventilación no invasiva desde casa, la mayoría con compromiso, más del 70% de los músculos inspiratorios, y con debilidad vulvar y con limitación para la tos, casi la mitad o la mitad de estos pacientes. La mitad fueron intubados al ingreso y la mitad también tenían hipercapnia al ingreso. Entonces ellos reportaron una tasa de éxito de la ventilación no invasiva del 65%. 112 pacientes fueron intubados, y de estos, de los que fueron extubados, lograron un winning satisfactorio del 50.3%. No lograron encontrar la debilidad vulvar previa asociada al fallo de ventilación mecánica no invasiva. La tasa de fallecimientos fue similar a otras series que han descrito incluso el mismo grupo, y ellos proponen estos predictores como falla ventilatoria falla de ventilación mecánica no invasiva. La afectación vulvar actual en la presentación de esa exacerbación, la enfermedad hereditaria como las distrofias y la acidosis a la admisión también fue predictor de falla ventilatoria. Se ha comparado en series de casos y control las características de los pacientes que se presentan o que tienen indicación de ventilación no invasiva y que se les hace mintraqueostomías o cricotiroidotomías contra los de ventilación mecánica invasiva. Pues como nos diría de pronto la lógica, tienen peores desenlaces los pacientes con ventilación mecánica invasiva, obviamente mayor mortalidad, mayor estancia en UCI, y de pronto mayor falla en el tratamiento, pues por el fallecimiento que pueden presentar, y mayores complicaciones, como nos planteaba esta serie, pero realmente
no hay comparaciones directamente sobre los dos grupos. Y en grupos de distrofia de Duchenne, que es un grupo complejo con ventilación mecánica no invasiva, perdón, con falla respiratoria aguda, que en esta serie de casos en la cual quisieron ver, pues como que también les iba con esta ventilación no invasiva y describir las características, se ve que presentaban un perfil más benigno, entre comillas, clínicamente, con una menor PCO2, con una saturación aquí de oxígeno más baja, pero menor requerimiento de O2 al ingreso y con una tasa pues de éxito de 85,7% de la ventilación mecánica no invasiva. Entonces es importante considerar esto, que a pesar de que los pacientes tengan una debilidad vulvar al inicio, pues puedan tener buenos desenlaces con la ventilación mecánica no invasiva. Esto también está escrito en la literatura. Las otras terapias que ayudan en la expectoración, mecanismos de insuflación y exuflación que deben ser usados, poco disponibles en el medio, pero deben ser usados en conjunto con la terapia ventilatoria no invasiva, con la ventilación mecánica no invasiva y estos chalecos que creo que no tenemos disponibles acá en el país, que nos ayudan con las compresiones a nivel torácico para permitirles una mejor movilización de secreciones a estos pacientes. Se ha descrito pues su uso y sus beneficios, impacto en mejores desenlaces cuando se usa en conjunto con ventilación mecánica no invasiva y otras terapias, pues la estimulación diafragmática, los anticolinérgicos y, y opciones como la toxina botulínica y la N-acetilcisteína para las secreciones en este grupo de pacientes. En los pacientes ya con cuidados al final de la vida que se presenta con una falla y sin escalamiento pues de las opciones terapéuticas en las cuales ya desisten de intubación orotraqueal o no se tiene la indicación de la misma por sus condiciones o características, la Sociedad de Cuidado Crítico ha propuesto estas opciones para el manejo en cuidados paliativos. Principalmente es una medida de confort para poder despedirse de los familiares. Esto hay que considerarlo muy bien porque también puede tener efectos adversos, entonces en vez de hacer bien se puede terminar haciendo mal, pero es algo a tener en cuenta. Y finalmente, para mencionarles en Colombia, en el contexto colombiano, no tenemos recomendaciones respecto al uso de esta ventilación mecánica o a la terapia de la falla respiratoria aguda de origen neuromuscular. Hay una guía de práctica clínica, la única que pude encontrar para el manejo de distrofias musculares que no nos da recomendaciones en la falla respiratoria aguda, solo para el uso de la ventilación mecánica ambulatoria, y unos lineamientos para el manejo del síndrome de Guillain-Barré en el contexto o asociado al virus Zika, que nos menciona el conteo vocal, pero aquí nos mencionan un límite inferior para inicio de ventilación mecánica menor o igual a 19 en el recuento, y los otros predictores que ya les mencioné, como la debilidad vulvar y de los flexores del cuello para predecir el inicio de la ventilación mecánica. Este es el algoritmo pues, que les planteo final. Eh, Dividir el abordaje entre una presentación aguda y una presentación crónica agudizada. Se diferencia pues en los componentes o en las enfermedades que puede tener y en las causas. En las crónicas agudizadas muy ligadas a exacerbaciones, aunque también a progresión propia de la enfermedad. La clínica que ya les mencioné que la podemos resumir en esas 5 Ds, especialmente por la disfagia, disfonía y la desincronización respiratoria, también con desaturación. El enfoque paraclínico de ayudas diagnósticas que principalmente va a ir ligado muy a las patologías. El territorio, como ya les mencioné, de la asta anterior, el nervio periférico, la unión neuromuscular y la parte de las fibras musculares. Y las opciones, pues, con las indicaciones de la ventilación mecánica no invasiva e invasiva. Principalmente como primera opción la no invasiva, a pesar de las consideraciones como la hipercapnia mayor a 50 o una acidosis menor a 7,15, 7,25 para iniciar ya directamente la ventilación invasiva. Estas son las conclusiones que tengo de la charla. Los trastornos neuromusculares son un grupo heterogéneo clínicamente que tiene riesgo de desarrollar una falla respiratoria aguda hipercápnica. El manejo de esta falla también tendrá mejores desenlaces si se conoce el trastorno de origen, porque como en el grupo de Guillain-Barré no tiene cabida la ventilación no invasiva, en otras patologías como la esclerosis lateral amiotrófica, que no les mencioné pues especificaciones en la charla,
o las distrofias musculares o incluso en la miastenia gravis, en una crisis miasténica temprana puede tener mucha caída la ventilación mecánica no invasiva. Entonces eso es para tener en cuenta. La caída de la capacidad vital forzada se va a asociar mucho o se asocia mucho con la debilidad cervical y la debilidad diafragmática. Mm, Lamentablemente, pues eso es lo que nos queda de la clínica porque no la podemos medir en el contexto de urgencias. Entonces, es con la clínica de la debilidad cervical y el conteo vocal, que es lo que nos sirve para predecir la ventilación mecánica invasiva, y la evidencia es de baja calidad. Realmente hay pocos estudios disponibles, eh, y muchos de estos pacientes, pues para sintetizar estas conclusiones, van a ser sometidos a ventilación mecánica invasiva y van a terminar con una traqueostomía. Entonces eso también es a tener en cuenta al momento de tomar esta decisión. Listo. No sé si hay comentarios. Doctor Alejandro Hernández levantó la mano. No sé si le podemos dar acceso al micrófono. Yo le puedo dar acceso. Aquí, permitir hablar. Listo. También, Hola, Mar Alejandro. Hola, profe, ¿cómo está? excelente revisión. Yo creo que hiciste una gran revisión pues, de la literatura. Sobre todo vi que dividiste la charla en dos partes, la parte del diagnóstico y la parte ya de ventilación mecánica. Yo creo que son pues un enfoque interesante para el residente de medicina interna porque nosotros también tenemos una cabida importante en las unidades de cuidados intensivos, eh, pero yo creo que pues el comentario que te voy a hacer es más orientado hacia el primer enfoque. Bueno, y ese último pathway o algoritmo que hiciste me parece pues excelente, pero me voy a enfocar como en la primera parte, como en la parte del enfoque. Yo creo que en la parte clínica, que en las conclusiones, pues digamos que uno cuando está enfocando a un paciente de estos, pues lo primero que uno tiene que mirar es si necesita el paciente intubarlo o no. Eso es así de sencillo. Porque muchas veces uno quisiera como empezar a hacer pues un interrogatorio exhaustivo, empezar a buscar la causa, y sí, siempre hay que hacerlo, pero primero hay que solucionar lo más agudo, y es saber si el paciente requiere o no pues una ventilación mecánica, ya sea pues invasiva o no invasiva, para evitar pues el deterioro rápido que pueden llegar a estos pacientes. Y nosotros, a veces nos llega el paciente con una falla respiratoria, y definir si es de origen neuromuscular o no, pues en el primer contacto con el paciente, pues no tenemos nada más que la clínica, y si de pronto estamos en un lugar donde los gases estén rápido, vamos a tener los gases. Entonces ahí sí es importante pues como el ojo clínico. En ese sentido, pues hay varios signos que de pronto en la literatura los mencionan como uso de músculos accesorios, pero que si uno de pronto empieza a ahondar un poquito más en la literatura, se encuentra que hay estudios sobre ciertos músculos accesorios y que se diferencian. Pues yo lo que les digo pues como a los estudiantes es que siempre sean muy observadores del paciente, y que la falla respiratoria hay que observarla y hay que tocarla. Entonces, y uno tiene que observarla buscando signos específicos. No simplemente mirar como la taquipnea, como si el paciente se ve enfermo, si el paciente habla en frases cortas o en palabras, sino que hay que buscar varios signos específicos. Entonces, lo primero, pues obviamente en el cuello hay que mirar. Eh, Profe, se me perdió el audio, profe. Hola, ya, Sí, profe, ya, ya ya, me escuchan. ya volvió. Sí, entonces, bueno, entonces les iba a hablar de el tirón traqueal. Entonces, el tirón traqueal es cuando los músculos accesorios empiezan a funcionar, así se llama, pues ese es el signo. Entonces, ustedes ven que la tráquea baja cuando el paciente inspira. Eso no es normal,
y puede ser a veces uno de los únicos signos que el paciente tiene, pero que si uno no lo sabe buscar, no. Entonces uno lo ve y lo toca. Entonces ustedes si tocan la tráquea y ven cuando en el patrón respiratorio el paciente inspira, ese es uno de los signos importantes, tirón traqueal. El otro, que se palpa, pero que es difícil de ver, es el tema de la contracción fásica del esternocleidomastoideo. Entonces ustedes van, tocan el esternocleidomastoideo y el esternocleidomastoideo no debería contraerse con con la inspiración. En este caso, pues cuando el paciente está teniendo una falla respiratoria, pues el esternocleidomastoideo se contrae. Ahora, en los pacientes con falla neuromuscular es posible que estos signos no estén, porque estamos hablando de que hay algunas patologías neuromusculares que pueden comprometer la contracción de varios grupos de músculos y el paciente pierde como esa última barrera de defensa eh, que es la que les estoy hablando, ¿cierto? Entonces, ahí en los pacientes, pues obviamente la hipercapnia es muy clave y hay que también tener un ojo clínico para poderlos diferenciar, porque obviamente sabemos que los pacientes con EPOC también hacen hipercapnia, pero entonces los pacientes con EPOC tienen una clínica específica, mientras que los pacientes con una falla neuromuscular, pues se pueden diferenciar de los pacientes con EPOC. Pues uno empieza a mirar la edad, el tórax, los dedos del paciente, pues los fumadores, etcétera, etcétera. A veces puede pasar pues que un paciente con EPOC le llegue a uno con una falla respiratoria de origen neuromuscular y la cosa se complica un poquito más. Pero yo creo que la clínica aquí es fundamental, sobre todo en esos primeros minutos. Y quería hacer pues énfasis en el comentario, te felicito por la presentación y no sé si de pronto los dentólogos ya nos dan más, ellos para manejar el tema de la ventilación mecánica y bueno, ellos tienen mucha más expertise en el tema, en este tema pues que nosotros, pero igual nosotros siempre somos un complemento. La idea es hacer un trabajo interdisciplinar entre los dentólogos y los internistas. Yo siempre he sido un defensor pues de que los dentólogos son el especialista que deberían estar en urgencias, porque el papel que nosotros cumplimos como internistas es un enfoque complementario al que hace el urgentólogo. Entonces, te felicito y bueno, ese era el comentario que tenía. ¿Me escuchas ahí? Sí, profe. Ah, de una. No, felicitaciones. Antes que nada, felicitaciones. Realmente sé que fue un trabajo extenso, porque la verdad, revisando la bibliografía y como las discusiones que tuvimos, definitivamente, y no fue fácil como de cuadrar, pero finalmente yo creo que el trabajo se hizo y pues, te quiero felicitar por eso. Definitivamente este es un tema que resulta con demasiadas incertidumbres, yo creo que para todo especialista que haga medicina aguda, ¿cierto? Ya sea médico internista, urgentólogo, intensivista, eh, porque definitivamente hay muy pocos estudios y hay ciertas, ¿cómo decirlo? Temores y pesadillas que uno puede tener con este tipo de pacientes. Y sobre todo cuando comienzan a hablarle a uno de la debilidad vulvar, ¿cierto? Uno es muy desconfiado con eso. Pero evidentemente en lo que encontramos y en lo que pudimos ver, en lo poco que hay ciertos pacientes que a pesar de dicha debilidad vulvar, uno puede tener una opción que no sean Guillain-Barré, que no sean una falla, que no vaya a tener reversa, cierta opción con la no invasiva, ¿cierto? Aún así, no sé si ustedes, yo creo que muchos de ustedes se han dado cuenta, pero muchas veces en EPOC con alteración de la conciencia es muy discutido, pero uno se atreve a poner la ventilación mecánica no invasiva, ¿cierto? Desde luego este no es el caso con la falla neuromuscular y creo que uno en eso sí tiene que ser un poco más, tratar de ser más preciso, ¿cierto? Estoy de acuerdo con el profe de que hay ciertos pacientes de que uno debe ir actuando mientras va preguntando. Eso va a depender mucho de la forma de presentación del paciente, pero definitivamente es una forma de trabajo que nosotros tenemos, ¿cierto? Que vamos actuando y vamos preguntando, ¿sí? Si hay la mínima duda en ciertas situaciones, nosotros nos inclinamos a ser un poco más agresivos, sobre todo porque sabemos que las broncoaspiraciones son una cosa terrible, más en este tipo de pacientes, por las neumonías recurrentes que tú mencionaste, por hacer cuadros muy severos cuando sucede, ¿cierto? Y además que todos sus mecanismos de limpieza
de la vía aérea son pésimos, entonces realmente se convierte en una pesadilla, como mencioné antes, ¿cierto? Pero creo que uno necesita también, además de los signos que mostraste, tener segundas vistas, tener revisiones frecuentes. Por eso ciertamente una vez se le queda la duda de quedarse con esos pacientes, ¿cierto? Yo creo que es un paciente que debe uno hacer un enfoque pronto, definir si lo va a intubar o no, si le va a dar el chasis no invasiva, y lo más pronto trasladarlo a una unidad donde tenga una observación más estricta y las decisiones puedan ser más tranquilas, ¿cierto? Que en un servicio de urgencias. Sería como lo que podría agregar ahí a lo que ya comentaste, Santi. Muchas felicitaciones, muy buen trabajo. Muchas gracias, profe, por su asesoría y por los comentarios. No sé si hay algún otro comentario, apreciación. Sí, yo, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, Ah, excelente, doctor. Muchas sí. gracias por la presentación. Me adhiero a los comentarios de los profesores. Yo tengo una duda, por supuesto, si no la sabe, compartirla con el resto del público, y es que pues hay escenarios de esos pacientes que nos llegan en falla ventilatoria y nos vemos forzados a actuar e intubarlos, pero hay otro en el que vemos que tiene la indicación de intubación, pero podríamos tener algo más de tiempo. Y la duda que me surge es que estos pacientes deberíamos tratar de intubar despiertos. Y si pues hay forma de activar el equipo de vía aérea, difícil, que nos ayuden con el fibro, pero si hay algún lugar o alguna indicación o algún subgrupo de estos pacientes donde uno pudiera de pronto animarse a intubarlos con un, por ejemplo, un bloqueo laringio, una anestesia yugo y utilizando el biolaringoscopio. Muchas gracias. De lo que revisé en la literatura, principalmente, pues, si me equivoco, de pronto los profes me ayudan, pero principalmente está escrito más por las contraindicaciones de los bloqueantes neuromusculares, el uso de la intubación despierta o intubación con topicación anestésica local, principalmente en algunos pacientes con miastenia gravis encontré y en algunas distrofias musculares que también pueden tener una habilidad vulvar muy marcada y pueden llegar a ser pues como viarias difíciles anticipadas, es como lo que tengo, pero no sé si hay algún complemento por parte de los profes. Eso sería lo que podría compartir al respecto. Sí, de acuerdo. Yo creo que hay varias discusiones que uno podría dar con la pregunta del profe y es si debería meterme con videolaringo o con laringoscopia directa de una vez, ¿cierto? Eso es una muy buena pregunta, pero creo que el contexto debe ser si yo tengo cierta evidencia de que hay una vía aérea difícil anticipada, que puede pasar, ¿cierto? Eso también puede pasar. O si yo en la primera laringoscopia directa que haga por un experto encuentro una vía aérea difícil, que eso también puede suceder, o sea, de que no haya ningún aspecto externo que me indique a mí que estoy en vía aérea difícil. Y rápidamente debería cambiar el modo en que enfrento esa vía aérea. Lo otro es que a uno le queda, como por la debilidad vulvar que ellos tienen, siempre le dicen a uno de tratar de reducir dosis, que era lo que lo comentaba Santi ahí. A uno le ha tocado, eso es cierto, de que coloca la sedación y básicamente esos pacientes por la debilidad que tienen, pues ya están listos para entubar, ¿cierto? Por eso, si ustedes se dan cuenta, en uno de los cuadros que puso el doctor Santiago, había en estos no despolarizantes, lo indicaban o no, ¿cierto? Que es lo que uno ve, por ejemplo, que ellos se comportarían casi como la vía aérea, que no sé si alguno de ustedes se acuerdan que era la que uno ve a veces en los niños, de que uno pone el relajante, pone perdón, la sedación, la analgesia y la vía aérea se relaja, pero no es lo más frecuente, ¿cierto? Pero esto puede pasar en ellos debido a la misma debilidad que tiene la enfermedad como tal, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ahí en la puso Santi, que a veces hay mucha discusión sobre esto y básicamente se refiere a que el paciente puede ser muy diferente en cada caso, ¿cierto? Algunos llegarán con tanta debilidad que ya uno dice, no, yo no creo que tengan ningún problema para entubarlo, pero hay otros que, por ejemplo, un señor Miguel Barré que tiene compromiso vulvar, uno diría,
es mejor relajarlo y hacerlo bien para evitar una broncoaspiración, que es el otro temor que uno tiene ahí. Uno básicamente, entre los que intubamos, uno dice que hay pacientes que lo ponen a uno en el filo de la navaja, ¿cierto? Que si uno se demora intubándolos, el riesgo de que se broncoaspire se aumenta. Y considerar si hay una opción que le dé a uno más facilidad de lograrlo sin necesidad de utilizar los relajantes. Nosotros normalmente somos más inclinados a utilizar los relajantes. Puede ser con dosis corregida o disminuida, pero somos más inclinados a eso, más porque uno sabe de que cuando se demora manejando la vía aérea, el riesgo de que se regurgite y uno no tenga cómo controlarlo, se aumenta. Sería como las sugerencias que uno podría dar sobre eso. Bueno, doctores, muchas gracias. Creo entonces que en estos casos se tiene que llamar individualizar cada paciente para escoger la mejor opción.